Pasamos ahora a nuestras conferencias. Como saben, tiene el título Digitalización, visibilizando colecciones desde la práctica. Y nuestros ponentes son Mila Ponte González, Isla Teresa Ayala y Michael Angelo Viana. Voy a comenzar a compartir la información de Mila Ponte González, que nos va a presentar la conferencia Digitalización de colecciones de interés especial, apuntes para una planificación estratégica. Mila Aponte González funambulea como gestora cultural y profesional de la información en el espacio liminal entre la teoría y la praxis de las humanidades digitales desde hace 2 décadas. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra, con un bachillerato en literatura comparada y drama y una maestría en ciencias y tecnologías de la información. Y es también egresada de New York University con una maestría y estudios culturales en estudios de performance en Tisch School of the Arts. Mila se ha enfocado en la investigación y gestión de proyectos digitales que documenten y difundan el quehacer cultural y pedagógico de comunidades de práctica interdisciplinares. Actualmente, Mila Ponte González combina roles múltiples en el campo de la gestión cultural y las ciencias de la información. Es gerente de catalogación y administración de documentos en la empresa privada, consultora independiente de proyectos digitales de corte cultural, capacitadora en proyectos de integración de tecnologías de información a procesos de enseñanza y aprendizaje, y es profesora colaboradora de los programas de posgrado en gestión y administración cultural y en ciencias y tecnologías de la información en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En todas estas facetas, Mila labora en pos del desarrollo de diálogos interactivos que promuevan el intercambio de conocimientos y experiencias, buscando modos sensibles de ser y hacer comunidad. Así que le damos la palabra a Mila Aponte. Muy buenos días a todas y a todos. Déjenme ver si puedo poner el video 3 segunditos simplemente para que nos conectemos visualmente. Vamos a ver si me pueden ver. ¿Cómo se encuentran todos y todas? ¿Están bien en esta mañana de hoy? Súper. Voy a dejar la cámara apagada durante la presentación para asegurarnos de que no haya competencia entre, ¿verdad?, la banda de internet, a menos de que prefieran que la mantenga encendida. La realidad es que yo usualmente la dejo apagada y la enciendo para la parte de preguntas, porque sé que somos muchos y no me gustaría que empecemos a competir con el bandwidth, ¿ok? Así que voy a parar mi vídeo y déjenme compartirles por aquí un visual para acompañarnos en nuestro proceso. ¿Ven la laminilla que dice digitalización de colecciones de interés especial? Sí, se ve. Excelente. Se ve pequeñita, eso sí, se podría ampliar un poco. Y aprovecho para decirles a nuestros socios que vayan dejando las preguntas en el chat y al final de las 3 conferencias entonces se van a estar atendiendo las preguntas. ¿Se ve mejor ahora? Sí, se ve, pero se ve pequeña. Como que no está así, me indican que se ve más pequeña. Bueno, déjenme entonces ponerlo más grandecito y ver si yo puedo hacer aquí un cambio. Ahora, sí, ¿Se ve ahora mejor? sí. Excelente. Bueno, lo que quiero comentarles hoy, y déjenme poner mi alarma, porque ya ustedes saben cuando uno está acostumbrado a dar clases de maestría, que uno se monta en patines y se le va el tiempo. Y de hecho quiero saludar, viendo la lista de los compañeros y compañeras que están presentes hoy, veo a exalumnos y a colegas muy queridos entre los asistentes, así que les envío un enorme abrazo. Y hoy lo que quiero es conversarles unos breves apuntes para planificar proyectos de digitalización. En estas épocas de pandemia, en que estamos todos encerrados y estamos preocupados por cómo llegar a nuestras comunidades y nuestros usuarios en los centros de información, una pregunta que tenemos entonces es, ¿digitalizamos o no digitalizamos? Es una pregunta muy grande que tenemos, sobre todo porque estamos haciendo todo prácticamente virtualmente, y esto es una responsabilidad para nosotros como científicos de información, como bibliotecarios, como archivistas, porque parte de nuestro mandato es el acceso
de cara a nuestra comunidad. Y muchos de nuestros materiales no se encuentran necesariamente digitales, así que hay un requisito y también una sed de parte de nuestros usuarios porque los materiales que nosotros custodiamos estén digitalizados. Y usualmente cuando pensamos en digitalizar, decimos esto es bien sencillo, esto uno lo pasa por el escáner y ya está. Y todas aquellas y todos aquellos que hemos trabajado en proyectos de digitalización en bibliotecas y archivos sabemos que no es tan sencillo como eso. Y entonces nos surgen unas cuantas preguntas cuando empezamos a ver la literatura y nos damos cuenta de que hacer este tipo de proyectos responsablemente tiene unos requisitos particulares. Por ejemplo, ¿qué vamos a digitalizar? ¿Quién lo va a usar? ¿Qué equipo yo necesito? La pregunta que siempre nos hacen los administradores, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Después de que lo hago, ¿cómo yo doy acceso a mis usuarios? ¿Qué información yo debo ir registrando? ¿Y cómo protejo estos registros una vez ya estén digitalizados? Entonces pasamos de esa sencillez de pasarlo por el escáner y ya, a estas preguntas que pueden ser un poco intimidantes. Así que mi recomendación para ustedes es tener un plan de acción y en la mañana de hoy les quiero compartir 4 fases. Yo pienso que dividir es una buena manera a veces de conquistar. Para empezar, si dividimos esto en 4 fases o en 4 segmentos de preguntas o de actividades importantes que atender, vamos a poder asegurar el éxito de estos proyectos y encaminarlos a que sean sustentables a largo plazo. Así que las 4 fases que les quiero sugerir, está la de planificación, que es la que más me voy a dedicar en la mañana de hoy, porque es la que es bastante similar a todo tipo de proyecto de digitalización en bibliotecas y archivos. Cuando hablo, voy a estarme refiriendo a centros documentales para hacerlo un poco más amplio. Puede ser, por ejemplo, un museo que tiene documentos originales, puede ser un centro de administración documental, de records, por ejemplo, del gobierno, no necesariamente en contexto académico. Así que lo que estoy pensando es que todos nos estamos moviendo a esta custodia de documentos, ¿no? De patrimonio documental, y lo quiero dividir en estas 4 fases para ayudarnos a todos. Así que planificación es el que más voy a estarles comentando porque es común a todos estos grupos. La predigitalización, la digitalización como tal, que estamos hablando más bien de la parte de conversión digital de un material análogo, y la postdigitalización. Entonces, cuando hablamos de planificación, estos son los puntos más importantes que siempre hay que atender. Hay que empezar por el por qué y el para qué estamos haciendo estos proyectos. A veces son por presiones de nuestros usuarios o de nuestra institución, a veces hay unos mandatos legales y usualmente puede haber unas presiones de tiempo. Hay que digitalizar para ayer. Y el problema con estas presiones, si uno no se toma el tiempo para respirar, es que se puede llevar de por medio responsabilidades que tenemos de cara a la custodia de los documentos. Así que la manera principal de proteger el proceso es plantearnos bien concretamente por qué vamos a digitalizar y para qué vamos a digitalizar. ¿Realmente hace falta, sí o no? Entonces, las decisiones del por qué deben estar alineadas a la misión de su centro documental, obviamente. Y esa misión esperamos que esté alineada a la misión. Sí, estas presentaciones las voy a compartir, de hecho, este material lo van a tener, de hecho ya yo lo envié a las coordinadoras para que ustedes tengan acceso porque van a ver enlaces y otros recursos, que uno de los compañeros hizo una pregunta, seguro Juan. Así que esperamos que la misión del proyecto, ¿verdad? Estos objetivos del proyecto estén 100% alineados a la misión de su centro documental y esa misión esperamos que esté alineada también a la institución matriz de ustedes. Piensen, por ejemplo, si es la biblioteca de una escuela o de una universidad, debe haber una conexión entre el propósito del proyecto de digitalización, mi misión como biblioteca o archivo y la misión de esta institución a la que yo sirvo. Generalmente hay 2 propósitos principales para digitalizar. No es uno versus el otro, usualmente hay una conexión, pero esas 2 casas principales que impulsan estos proyectos es la preservación y el acceso. Cuando hablamos de preservación es una meta a largo plazo. Nosotros lo que queremos es garantizar que estos documentos, que estos materiales estén accesibles lo más tiempo posible, el tiempo que sea pertinente y significativo para estos usuarios o comunidad. El acceso, lo que queremos es que la gente pueda consultar y estudiar estos materiales y sus contenidos. Así que si son gestiones de preservación, que es a largo plazo, el digitalizar permite, por ejemplo,
proteger esos materiales para que duren, ¿verdad? Y no sufran mucho en el proceso de consulta. Así que podemos ayudarlos a que no se desgasten. Y para el acceso, pues obviamente podemos multiplicar la capacidad de personas que pueden consultar un mismo documento, las maneras en que podemos interactuar con él mismo, y cómo podemos también procesar la información que está dentro de estos materiales. Así que estos son como los dos propósitos principales. Generalmente hay una combinación de que queremos preservar el objeto original y proveer o optimizar el acceso al mismo. El segundo punto entonces es establecer el alcance y el volumen. Cuando decimos que vamos a digitalizar, nos ponemos a veces muy emocionados, decimos queremos digitalizarlo todo. Y la realidad es que no se puede, hay que hacerlo por fases. Así que hay que decidir cuál es el alcance que debe estar conectado, ¿no?, a esos propósitos y objetivos. ¿Cuáles de los materiales en mi colección cumplen estas necesidades de información que yo identifiqué en mis objetivos? ¿Y qué volumen yo responsablemente voy a poder manejar? Y esto va a tener consideraciones tecnológicas, administrativas, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Así que eso sí va a depender de cada proyecto, pero es importante que se establezca, porque luego a la hora de establecer otros parámetros, si usted no sabe cuánto le toca digitalizar, no es lo mismo digitalizar una foto que 1 millón de fotos y los requisitos son distintos. Así que primero uno mira la necesidad de materiales de cara al objetivo y luego entonces se toman estas otras decisiones. De esos materiales, ¿verdad?, macro, de estas colecciones que podrían atender esos objetivos, entonces ya empezamos a identificar materiales más concretos, que es el tercer punto. Y es importante ya irnos más al detalle con los materiales, porque aquí es que empezamos a ver los términos de uso y reproducción. No todo legalmente se puede reproducir. Eh, Así que para identificar primero, decidimos, por un lado, cómo manejan esos objetivos. Puede ser, por ejemplo, cuáles son los materiales más solicitados por mis usuarios, los que estén más vulnerables a pérdida o a que ¿verdad?, se deterioren, esos materiales que yo considero que son vitales para mi empresa o para mi institución, los materiales que consideramos valiosos, y valioso puede ser porque administrativamente o legalmente o fiscalmente son valiosos, o también por el tipo de información que contienen, o porque son materiales únicos, y de ese modo, pues, ¿verdad?, queremos por un lado visibilizarlos y por el otro protegerlos. Y una vez identificamos el valor y segregamos y decimos, bueno, estos son los que queremos digitalizar, hay que ir a mirar si tiene, por ejemplo, copyright, cómo se protege la propiedad intelectual, que es la parte legal. Hay 4 maneras de protección principales para nosotros en Puerto Rico. Está la ley de propiedad intelectual o copyright, están las licencias de Creative Commons, que lo que hace es que permite de antemano ciertas interacciones, entre ellas la reproducción. Así que hay algunos materiales que ya te dejan saber que los puedes reproducir. Está lo que ya está en dominio público, que nos dan otras libertades, y hay unos que no sabemos. Si no sabemos cuál es su estatus de copyright, no se recomienda que se digitalice, o si se va a digitalizar, pues hay que tomar unas consideraciones de responsabilidad legal, que yo les voy a repartir unos recursos que los pueden ayudar a dirigirlo. A veces los materiales tienen otras restricciones que tienen que ver con los donantes de los mismos. A veces cuando llegan los materiales dicen estos materiales en particular no pueden ser reproducidos, a veces porque tienen información sensitiva, por cuestiones de privacidad, etcétera. Y eso también hay que tomarlo en consideración a la hora de la reproducción. Y lo otro que hay que considerar son las políticas internas. A veces el material es de dominio público, los donantes no dieron permiso, pero la institución tiene unas restricciones sobre qué se puede reproducir y no, y nosotros no podemos pasarle por encima a a esas rúbricas, ¿no?, institucionales. Así que eso también hay que irlo a mirar. Entonces, a nivel ético, que eso ya no es tanto la parte legal, tenemos que considerar si digitalizamos o no por el tipo de información que esté contenida. Recuerden que nosotros tenemos que hacer un balance entre el acceso, que sea equitativo, pero también la protección a la privacidad de las personas e información que pueda considerarse sensitiva. Así que eso también hay que analizarlo para ver si ese material sí es candidato a digitalizar. Ya nos encontramos, ya decidimos que queremos digitalizar, ahora pasamos a decidir cómo vamos a desarrollar el proyecto. Y hay 3 maneras principales. Usted puede, a nivel operacional, hacer todo el proyecto interno. Vamos a hacer toda la digitalización en nuestra institución. Podemos hacer completamente externo. Nosotros vamos a subcontratar unos servicios profesionales que se encarguen de este proceso en coordinación con nosotros. Nosotros tomamos las decisiones y ellos las ejecutan. O podemos hacer una combinación
Y podemos hacer también proyectos colaborativos donde ciertos grupos se encargan de unas cosas, ciertas instituciones se encargan de otras. Por ejemplo, compartir equipo, pasar ciertas responsabilidades como el procesamiento a otros equipos, etcétera. Y antes de comenzar, siempre hay que decidir qué estándares se van a utilizar. Así que cuando hablamos de estándares, estamos hablando de qué tipo de metadatos vamos a levantar, o sea, cómo vamos a describirlo, cuáles van a ser los parámetros técnicos, cómo vamos a calibrar esos equipos, cómo vamos a proteger esos materiales, cómo los vamos a almacenar, y todo esto se estandariza. Les voy a compartir unas guías concretas sobre decisiones que se toman en este sentido, y eso hay que decidirlo a priori, porque no hay nada peor que ya tener la mitad de los materiales digitalizados y darse cuenta de que unos se hicieron en un formato, otros en otro, falta información. Así que esta planificación es crucial para que los proyectos no se caigan. Luego de que tenemos todo esto, entonces es que vamos a identificar los equipos de digitalización y almacenamiento, porque deben ajustarse al tipo de material que finalmente vamos a digitalizar. Uno no digitaliza un libro del mismo modo que una foto, del mismo modo que un plano. Y el almacenamiento es crucial porque nosotros ahora somos custodios del documento original y de todas las copias que hagamos del mismo, y hay que atenderlos igual que se maneja ese libro original, con las mismas responsabilidades. Y obviamente el presupuesto va a depender, el equipo técnico que uno tenga, el recurso humano, así que quizás toman otras decisiones prácticas a partir de las necesidades y realidades del proyecto de cada uno. Y por último, hay que decidir los métodos de control de calidad. Recuerden que estos materiales, cuando los estamos poniendo en el espacio público, estamos hablando de cuán íntegros son, de cuán fijos son, cómo protegemos que ese documento no ha sido alterado, eh, cómo se ha calibrado el equipo, cuál es la resolución, si se ha hecho alguna modificación, si se comprimió o no. Todas estas son cosas que tienen que ver con el control de calidad, y eso también hay que determinarlo en la fase de planificación. Ya luego pasamos a la predigitalización. Estos son procesos un poquito más ágiles para fines de esta presentación porque van a depender de cada proyecto, ¿no? Antes de arrancar, siempre hay que capacitar al personal. Aquí se establecen los manuales, se deciden flujos de trabajo. Hay que establecer claramente los roles que le toca a cada uno y sus tareas para que aseguremos que haya consistencia y que el proyecto tenga calidad. Luego pasamos a seleccionar los materiales. Aquí ya viene la parte física de agarrar esos documentos análogos a base de lo que establecimos en el paso anterior sobre alcance, volumen, etcétera, y ya lo traemos al espacio de digitalización. Evaluamos antes de empezar las condiciones de preservación y qué necesidades de conservación estos materiales pueden tener. Antes de pasarlo por un proceso de scanning, siempre hay que verificar si tiene algún tipo de daño. Puede ser infestaciones de plagas como presencia de insectos, daños químicos como corrosión, daños que pueda tener a la encuadernación como costuras sueltas, daños mecánicos que tengan como daños por vandalismo, daños que tengan por agua, que a nosotros en este país nos pasa mucho, como el hongo, y el nivel de los daños, si es leve, si es moderado o si es severo. Si es severo, no se recomienda que se digitalice sin que haya unos tratamientos de conservación, porque obviamente no queremos que el proceso de digitalizar termine de afectar los materiales. Establecemos un orden de prioridad. Si tenemos 5 fotos y 300 documentos y el escáner que tengo es para documentos, empezamos con documentos, ¿no? Hay que hacer un balance entre qué tengo y qué materiales tengo disponibles. Hacemos lo que en buen español se llama el prepping, que es la preparación de materiales como rebobinar cintas, sacar grapas, dejar todo listo ya para pasarlo por las máquinas. Documentamos todos los metadatos, toda la información descriptiva importante de este proceso, y aquí hay cosas como los resultados de esa evaluación de preservación, qué formato original tiene el documento, cuál es su extensión en páginas o en duración, cuáles son los parámetros que le establecimos al equipo de captura, quién fue el que hizo la digitalización, cuándo se hizo la digitalización. Todas estas cosas son bien importantes documentarlas ahora, no 30 años después, no la semana que viene, justo en el momento en que vamos a empezar la digitalización. Y entonces calibramos los equipos. Se debe decidir de antemano cuál va a ser los parámetros de calibración dependiendo del tipo de resultado que queremos alcanzar y del material que tenemos. Y de esto también les voy a compartir materiales técnicos concretos de si va a ser un documento, pues debe tener tanto DPI, cosas por el estilo, ¿no? Que tiene que ver con qué uno le dice a la máquina para que sea consistente en el resultado.
Y entonces vamos y digitalizamos. Ya lo que hablamos de, bueno, se escanea y ya está. Aquí finalmente llegamos a hacer la conversión digital de los materiales. Fíjense que cuando hablamos de digitalización, esa parte de pasarla por el escáner es ese primer espacito en este slide de todo lo que hemos conversado hasta ahora. Cuando hacemos la conversión, hacemos unas labores de control de calidad, como por ejemplo asegurarnos que sea legible, que esté íntegro, que no hayan faltado páginas o pedazos del objeto, la fijeza, que realmente esté íntegro y que no esté corrompido el documento digital. Eso se trabaja con checksums, también les voy a conversar de una herramienta ya mismito. Y entonces creamos lo que se llama un máster digital. No importa si su proyecto está enfocado principalmente en el acceso, siempre se hace ese primer file de altísima resolución, la mayor resolución posible, la menos compresión posible, para fines de preservación. Eso permite que se pierda la menos información posible y que no haya que ir a escanear ese documento una y otra vez. Usted hace una copia maravillosa, gigantesca, con todos los detalles habidos y por haber, y esa usted la guarda aparte. Y crea una segunda copia, lo que se llama un submaster, que con ese es que vamos a estar trabajando los productos para el acceso. Y siempre que usted digitaliza, debe aplicar un esquema de nombrado a estos dos masters de digitalización que tengan códigos únicos, ¿verdad? Identificadores únicos para asegurarnos de que podemos administrar correctamente estos recursos porque ahora son parte de nuestra custodia. Cuando terminamos este proceso de captura, ya pasamos a la postdigitalización. Aquí almacenamos el máster. Recuerden que usted lo almacena y no lo toca. Ese es el que va a asegurar que haya longevidad y usted no tenga que volver a escanear ese material una y otra vez. La información que usted levantó sobre este máster de preservación también usted debe documentar y almacenarla. Luego agarra ese submaster digital y decide generar los facsímiles para acceso. Y los facsímiles para acceso van a depender de las necesidades que tengan sus usuarios. Si sus usuarios van a necesitar imprimir, si sus usuarios van a necesitar visualizar de distintas maneras. Aquí es que usted toma las decisiones del output. Generalmente se busca el mínimo de calidad posible a base de los dispositivos que usan nuestros usuarios para ver estos contenidos. Y se puede hacer distintos tipos de optimizaciones, se puede hacer reconocedor de caracteres, se pueden hacer otras cosas para asistir al acceso. Usted le aplica nuevamente ese esquema de nombrado a estos nuevos materiales, documenta y almacena nuevamente. Ya teniendo esto almacenado, generalmente todo lo que tiene que ver con acceso se coloca en un repositorio digital para búsqueda y recuperación de parte de nuestros usuarios, genera herramientas de búsqueda, catálogos, listados, bases de datos. ¿Cuál va a ser la herramienta o la guía para que nuestros usuarios lleguen a estos contenidos? Y entonces proveemos acceso y además de proveer el acceso, debemos coordinar actividades de divulgación para que la gente sepa que esto está, que está disponible y que es deseable irlo a utilizar. Recomendaciones que les tengo. Recuerden, por ejemplo, cuando hablamos de divulgación, déjenme regresar aquí un momentito, establezcan bien claramente cuáles van a ser los términos de uso para fines de sus usuarios. Siempre acompañen los materiales con información de atribución y unas descripciones mínimas. No se deben poner imágenes porque sí, sin contexto. Es parte de nuestra custodia documental. Si le quieren dar valor añadido, indiquen cómo citarlo. Este material se debe citar de la siguiente manera. No todo el mundo está acostumbrado a hacer citas y hacer referencia a materiales digitales, así que podemos ayudar a nuestros usuarios. Valor aún más añadido, indiquen materiales relacionados que tengan en sus colecciones. Así que eso también le da más visibilidad al resto de sus contenidos, aunque no estén digitalizados. Asegúrese que esas plataformas de difusión que utilicen no contravengan esos términos de uso establecidos por los objetos ni por su institución. Y siempre es recomendable incluir una política de retiro de materiales, lo que en inglés se llama un takedown policy, para asegurarse de que si hay algo que contraviene las leyes de propiedad intelectual o que atenta contra la privacidad de información privilegiada o de seres humanos, nuestros usuarios nos dejen saber y nosotros podamos retirar esos materiales del espacio público para ser responsables y éticos al respecto. Estos proyectos siempre deben tener en consideración que intentamos que este material digitalizado dure el mayor tiempo posible, así que se recomiendan que se usen formatos de código abierto, que sean interoperables, que sean bien estables, si posible sin compresión para que no se pierda información. Recordar que una vez uno agarra estos proyectos de digitalización,
uno está teniendo después que atender cómo estos materiales tecnológicos se deterioran y se hacen obsoletos, y ahí es los materiales de captura, esos escáneres no duran para toda la vida, el software de procesamiento también, dónde y cómo se almacena también, los repositorios y las herramientas de búsqueda también, y los espacios o interfaces de acceso también. Muchas de ellas dejan de operar unas con las otras, se hacen caducas, así que tenemos que tomar unas decisiones para las cuales voy a darles una guía ahora mismo para asegurarnos que todo este esfuerzo que hayan hecho dure suficiente tiempo, aunque eventualmente hay que migrar estos datos porque las tecnologías van a seguir cambiando. Siempre debemos concentrarnos en la calidad de estos recursos que estamos ofreciendo, en la integridad de los mismos y recordar que ahora estos facsímiles digitales también nosotros tenemos que preservarlos y respetarlo igual que el objeto original. Así que para poder lograr esto, les tengo algunas referencias recomendadas. Les estoy incluyendo un manual sobre preservación digital de la Coalición Digital de Preservación, las mejores prácticas y recomendaciones de digitalización. Es una guía bien concreta con cómo uno calibra los equipos, dependiendo del material que preparó la Estrategia de Digitalización de Patrimonio Nacional Canadiense, directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos custodiados por bibliotecas y archivos de la IFLA y la ICA, la FADGI, que son la Iniciativa de Lineamientos Federales, la Guía para Digitalización de Documentos, de aquí de la Oficina del Principal Ejecutivo de Información de Puerto Rico, esto es para fines gubernamentales, la ALST, que es la Asociación para Colecciones Bibliotecarias y Servicios Técnicos, tiene unos lineamientos sobre mínimos de recomendación de captura, ¿verdad? Para fines de digitalización muy buenos. Un libro que se llama Los derechos en la era digital para atender asuntos de copyright. También hay una guía buenísima de copyright para instituciones culturales en cuanto a digitalización. Un ejemplo de una política de retiro muy buena que presenta la biblioteca de NYU. Y sobre acceso en la era digital, compañera Isla Teresa, que vamos a estar escuchando en un minuto, tiene un artículo buenísimo sobre archivos participativos que les recomiendo leer. Hay un libro sobre perspectivas de privacidad y confidencialidad en los archivos y materiales de manuscritos. Para accesibilidad web, recuerden que cuando vamos a dar acceso hay que pensar que es equitativo, tenemos que pensar en diversidad funcional, así que hay unos tips para diseño accesible en la web. Y otro libro que tiene que ver con interacciones con los usuarios, The Timer. Sobre herramientas, les comparto la herramienta Droid, que es una herramienta gratuita de código abierto desarrollada en el Reino Unido para asegurar la fijeza e integridad de los materiales que ya se digitalizaron. Un texto gratuito en Internet que se llama el Atlas de Daños Bibliotecarios, que es una herramienta para la evaluación de conservación. La matriz de niveles de preservación digital, que da una guía sobre cómo manejar esto a nivel de programa. Y el último, y más importante, para poder hacer los cálculos de gastos, hay un calculador de costos de digitalización. Esta es una herramienta gratuita que le permite conectar el tipo de persona, las horas que va a tomar, cuánto les va a costar la parte de recursos humanos, el equipo, la cantidad de materiales a digitalizar, etcétera. Es una guía buenísima que les recomiendo mucho para tomar decisiones de planificación. Y por último, quedo obviamente a sus órdenes. Aquí está mi correo electrónico y cuando terminemos este panel, felizmente recibiendo sus preguntas al respecto. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Aponte. Tenemos aquí algunas preguntas que luego las dejaremos para el final. Como ya vimos de su presentación, estos son, ¿verdad?, los detalles de planificación de un proyecto de digitalización. Pero ahora, en la próxima presentación de la profesora Isla Teresa Ayala, titulada Iniciativas de Digitalización en el Archivo General de Puerto Rico, vamos a ver cómo este aspecto de planificación se pone en práctica. Isla Teresa Ayala González tiene una maestría en archivística de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Además, cuenta con una certificación en Administración de Archivos y Documentos y una maestría en Ciencias de la Información de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra. En Canadá, trabajó con la organización y descripción de fondos en el archivo de la ciudad de North Vancouver
y como consultora del Comité de Archivos de la Asociación de Ucranianos Canadienses en asuntos relacionados a conservación preventiva y organización documental. Además, ocupó el puesto de asistente graduada de preservación bajo la supervisión de Anne Lama, conservadora de la Biblioteca de la Universidad de British Columbia. Allí estuvo encargada del monitoreo y control ambiental, la evaluación de condición de preservación de colecciones y la redacción de un manual para la prevención y respuesta ante emergencias de la colección de libros raros. Trabajó como bibliotecaria especializada en servicios de investigación en el Centro para la Investigación e Innovación de Posgrado de la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, donde proveyó asistencia en el manejo de datos de investigación, la preservación de documentos físicos y electrónicos y ofreció apoyo en el desarrollo de repositorio digital institucional. Además, se desempeñó como instructora de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información del curso de preservación. Actualmente es vicepresidenta de la Junta de Directores de la Red de Archivos de Puerto Rico y miembro fundador de la Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico. Desde julio de este año dirige el Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Así que sin más, los dejo con la profesora Isla Teresa Ayala. Gracias, Dina. Vamos a aprender aquí el videito un ratito. Muy buenos días. Espero que estén pasando una excelente asamblea. Gracias, Mila, por siempre iluminarnos con toda esta información tan importante en la planificación de digitalización. Y como bien mencionaron, yo voy a estar hablándoles un poco del proyecto que hemos estado trabajando en el Archivo General por los pasados ya casi un año, ¿verdad? Aunque la pandemia no nos ha dejado hacer tanto. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y atiendo sus preguntitas. Al finalizar estaré muy atenta a estas. Bueno, para aquellas personas que quizás no conocen mucho del Archivo General, este fue establecido bajo la ley número 5 del 8 de diciembre de 1955, así que acabamos de cumplir 65 años con la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico. El archivo está adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña y tenemos sobre 90.000 pies cúbicos de documentos que incluyen una variedad de textos, gráficos, impresos, fotografías, películas y grabaciones en diversos formatos. La misión del archivo se centra en recoger, custodiar, conservar y divulgar el patrimonio histórico documental de Puerto Rico. Para ofrecer los servicios tenemos distintas unidades especializadas. Tenemos el archivo de fotografía, el archivo de imágenes en movimiento, el archivo de música y sonido, tenemos la mapoteca y la hemeroteca y la sala de estudio y referencia, que es donde usualmente llegan los usuarios a la consulta documental. Aunque es probable que haya muchas otras iniciativas que todavía yo desconozco, así que cada día estamos aprendiendo, vamos a hablar de tiempos recientes. Las últimas dos iniciativas que hubo en el Archivo General para la digitalización de colecciones se remontan al 2015, cuando hubo una asignación especial de unos $450,000 para adecuar los espacios dentro del Archivo General y desarrollar lo que sería el Centro de Digitalización. Obviamente, pues sabemos que Puerto Rico está pasando por una situación económica un poco compleja y lamentablemente los fondos que estaban asignados para este proyecto fueron confiscados por promesa, así que lamentablemente no se pudo llevar a cabo parte de este proyecto. Luego, en el 2016-2017, se trabaja un tipo de alianza público-privada con Harrison Consulting, en donde el Archivo General ponía el espacio y Harrison ponía todo lo que tenía que ver con la tecnología, el almacenamiento, el adiestramiento, etc. Este proyecto
tuvo su inicio y lograron digitalizar sobre unos 1000 mapas que están disponibles a través de ADNPR. Además de este proyecto, se han llevado otros esfuerzos aislados, específicamente a través de colaboraciones. Y en este caso, pues el Conservatorio de Música estuvo trabajando un proyecto para digitalizar partituras musicales y proveerle acceso a los estudiantes del conservatorio. Y también se han llevado a cabo unas iniciativas bien específicas con la Oficina de Servicios Legislativos. Uno de los proyectos que se trabajó hace un par de años fue en la colección Ernesto Ramos Antonini, donde se digitalizaron unas fotografías. Ahora, después del paso del huracán María, vuelve esta necesidad de retomar estos proyectos de digitalización, no tan solo para proveer acceso a las colecciones, pero ya más bien para proteger el contenido documental, ya que pues, nosotros vivimos estos estragos del huracán y hubo una verdadera preocupación de que se perdieran los documentos, así que se comenzó un esfuerzo junto a especialistas de la mano de la Biblioteca del Congreso y de los Archivos Nacionales de los Estados Unidos, en donde hicieron una evaluación documental aquí en el archivo y redactaron una propuesta. Esta propuesta era una propuesta de digitalización. Esto se recibió alrededor de marzo de 2019, aunque ellos habían venido en ocasiones diversas para hacer la evaluación documental. Este documento dio paso a la solicitud y la obtención de una asignación especial para comenzar entonces o retomar, ¿verdad?, ese proyecto de digitalización y establecer el centro de digitalización del Archivo General. Y obviamente aquí el timeline puede ser un poquito distinto a lo que presentó Mila, pero así fue como pasó aquí. Lo primero que se hizo fue que con el dinero asignado se hizo una primera compra de equipo. Y luego se trabajó una actualización de la red de Internet, esto gracias a una propuesta de fondos E-Rates. En septiembre de 2019 llego yo primero para trabajar la administración de este proyecto. En diciembre hacemos una visita a los Archivos Nacionales de Estados Unidos y a la Biblioteca del Congreso para tomar unos adiestramientos bien específicos en cuanto a las guías federales de digitalización, ya que estas fueron las guías que recomendaron en esa propuesta de digitalización que redactó NARA. Preparamos el plan de trabajo y primero que íbamos a trabajar era un plan piloto para poder escalar, ¿verdad? Para poder planificar cómo este proyecto podía crecer. Se preparó el área de digitalización con los distintos equipos que se habían comprado y a través de la colaboración con los archiveros de sala se escogieron cuáles iban a ser esas primeras colecciones que iban a ser digitalizadas. Se contrata el personal y en febrero 2020 iniciamos el proceso de digitalización. Pero ¿qué sucedió? Obviamente llegó la pandemia, así que básicamente se pudo digitalizar por un periodo bien corto de tiempo, menos de un mes. Aún así tuvimos unos logros que voy a compartir con ustedes ya mismito. Para que tengan una idea, esto es más o menos cuánto salió solamente la compra de los equipos, de esos primeros equipos que se adquirieron. Hay una inversión alrededor de $126,000 y los equipos están diseñados para digitalizar los distintos formatos que tenemos en el Archivo General. Se adquirió un equipo especializado para libros o recursos encuadernados, uno para trabajar fotografías, un escáner para documentos de gran tamaño o de planos. Este escáner, ¿verdad? Les confieso, es uno de los escáneres que más miedo a mí me da, pero tiene un módulo de seguridad donde nosotros utilizamos una lámina de poliéster y los materiales se pasan a través de esta lámina de poliéster, así que el documento como tal nunca va a tocar este plano, este equipo para protegerlo, ¿verdad? Porque nuestra responsabilidad y la razón por la que se adquieren estos equipos especializados es porque tenemos una responsabilidad de proteger ese material durante el proceso de digitalización y lo menos que queremos hacer, ¿verdad?, es afectarlo. Así que nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias durante la preparación de los documentos, como la limpieza y los tratamientos de conservación, ¿verdad?, antes de que pasen el proceso de digitalización. Además de esto, se compró un escáner muy especializado, que es el Blackmagic Syntel. Este es para digitalizar películas de 16 y 35 milímetros. El Archivo General y el Archivo de Imágenes en Movimiento tiene una colección de sobre 2,000
fílmicos y estamos en proceso de trabajar la digitalización completa de todos estos recursos para preservar el contenido, ya que están en un formato que es muy vulnerable. Aunque la foto no me quedó muy bonita, pero esto es más o menos una idea, ¿verdad?, de cómo está el layout. El área es un área pequeña, pero está organizada de forma que el flujo de trabajo se pueda hacer de manera muy cómoda entre las personas que trabajan en el área. A mano izquierda, ¿verdad?, tenemos el escáner para las fotografías con una computadora Mac. Al fondo, ahí está ubicado dentro de una casita que nosotros le construimos aquí homemade con tubos de PVC y tela negra estilo blackout para evitar la entrada de luz y que no afectara esa captura de la imagen. Está el escáner para los libros y a la extrema derecha está el escáner para los planos. La imagen de la derecha está la estación de digitalización de fílmicos. Este escáner, además de ser un escáner muy eficiente, es un escáner muy hermoso, así que es bien hermoso verlo abierto. Y esta es el área donde ellos están trabajando. También tiene una computadora Mac para hacer la digitalización. En cuanto a los estándares, como les comenté al principio, nosotros, según la recomendación que nos habían brindado los archivos nacionales de los Estados Unidos, estamos siguiendo los estándares federales para la digitalización. Cuando se hizo la evaluación de estos estándares, que me tocó a mí, ¿verdad? Y como menciona Mila, aquí en Puerto Rico sí existe una guía para digitalización y es excelente, es muy buena, pero esa guía lamentablemente nunca se llegó a aprobar. Toda la información que contiene es maravillosa y está al dedillo para llevar a cabo los procesos de control de calidad y de captura de imagen de una manera adecuada, pero esta no se aprobó y el interés del archivo ante la necesidad económica que persiste es solicitar entonces apoyo económico a través de propuestas. Y en muchas de las propuestas se inclina, ¿verdad?, o se promueve el uso de estos estándares y en este caso, pues la guía federal incluye toda la información que se necesita para guiarnos en ese proceso de captura, pero a la misma vez esta guía está trabajada con unos programados y unos objetos para calibrar los equipos y para trabajar los perfiles de color que van a la mano con la guía. Entonces, pues nosotros pues, decidimos coger, ¿verdad?, el package completo. Aquí a mano derecha están lo que se conocen como los objetivos de calibración. El de la mano izquierda, que es el más grande, usted puede capturar a través del escáner cuál es la resolución real que está capturando. Puede corroborar que los colores están siendo representados de la manera adecuada y con el de la derecha, que es más pequeñito, este objetivo de objeto es el que se coloca al lado de cada uno de los objetos que se está digitalizando para asegurarnos, ¿verdad?, que la captura del color está siendo adecuada. El de la izquierda se utiliza para calibrar el escáner y asegurarnos, ¿verdad?, de que estamos capturando en la calidad que esperamos. La guía de FADGI, como cariñosamente le decimos, tiene los estándares de calidad para cada uno de los formatos más comunes que hay en archivos y bibliotecas, ¿verdad? En este caso solamente tienen un modelo de lo que sería para material de colecciones especiales y ellos tienen este renglón de estrellitas. Esta estrellita significa, ¿verdad?, de cuánta calidad nosotros decidimos capturar una imagen y cuáles son los renglones con los que debemos cumplir. Aquí esto se trabaja con el objetivo para calibrar los equipos. Uno le captura una imagen de ese objetivo con el escáner y luego se pasa por un programa. El programa se llama OpenDice y OpenDice te da los resultados de si estamos cumpliendo o no con la categoría 2, con la categoría 3 o con la categoría 4. En el caso del archivo, nosotros estamos trabajando de la categoría 3 o la categoría 4, dependiendo del tipo de recurso, porque pues también, dependiendo del tipo de material, uno podría optar por la calidad número 2, porque inclusive la calidad número 2 sigue siendo una calidad muy buena. Específicamente, la resolución se mantiene en los 300
DPI, y esto nos ayuda a poder imprimir y también a poder visualizar la información con una muy buena calidad. Adicional a esto, como no estamos trabajando con documentos modernos que son flat, blancos y negros, impresos, ¿verdad?, de una computadora, estamos digitalizando todo a color porque hay mucha información importante en esa captura, aunque el documento, ¿verdad?, tenga un color que sea sepia o un documento que sea ¿verdad?, que tenga los colores en sí. También estamos atendiendo lo que es el perfil de color, y cuando se captura la imagen con los escáneres que tenemos, le podemos adjuntar un perfil de color, y ese perfil de color pues nos asegura que no importa en dónde se esté viendo ese objeto, se está viendo de manera que representa el objeto en sí. Estamos produciendo 3 tipos de versiones. Tenemos lo primero, que es la versión master, que como comentó Mila, es la versión más importante porque es nuestra versión de preservación. A esto no se le hace ningún tipo de edición, no se comprime. Y lo que hacemos es que creamos una versión de producción. La versión de producción mantiene las mismas características master, pero es a esta a la que le podríamos hacer ediciones en caso de que sí tenemos que cortar la imagen o enderezarla. Y una vez se procesa, entonces producimos nuestras versiones de acceso. Las versiones de acceso varían según el tipo de recurso con el que estamos trabajando, pero en su gran mayoría tenemos una versión de todas, ¿verdad? Producimos una versión JPEG, y en aquellos que son documentos que tienen una continuidad, ¿verdad?, o documentos encuadernados, mantenemos una versión en PDF. En esta primera fase, que duró hasta pues, marzo 13, ¿verdad?, que fue cuando nos fuimos con la pandemia, tuvimos la oportunidad de trabajar con 3 técnicos de digitalización, un técnico audiovisual, un técnico de conservación y un programador. También se hizo la selección de las colecciones, y como quizás ya han escuchado en anterior, nos hemos enfocado en lo que son los recursos de búsqueda. ¿Por qué? Porque sin estos recursos de búsqueda, los usuarios pues no pueden comenzar su investigación, y en total son alrededor de 200. También decidimos trabajar con la colección de negativos del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es una colección riquísima y tiene más de 50,000 negativos, con el noticiero Telemundo para la parte de digitalización de fílmico y también atender solicitudes de servicio. Con el programador aspirábamos a actualizar la página web, desarrollar nuestro repositorio y también desarrollar una plataforma de difusión que habíamos seleccionado, Omeka. En cuanto a las herramientas, hemos tratado de mantener el uso de plataformas, herramientas y programados que sean de código abierto. En este caso, pues tenemos el programa de GIMP para ediciones de imágenes, XMConvert, que yo le tengo que hacer un corazón así bien grande porque es mi herramienta favorita de todas las herramientas que existen en el universo por todo lo que me permite hacer. También tenemos opciones para comprimir los documentos en PDF, ¿verdad?, cuando son muy grandes, y también tenemos opciones para hacer el binding, unir esos documentos en PDF. Pero pues esto no nos quitó que tuvimos que suscribirnos a Adobe Acrobat Pro, porque también queríamos que los documentos en PDF pudiéramos aplicarle el reconocimiento de caracteres, y esto pues no pudimos conseguir un programa de código abierto que nos hiciera esto de forma fácil sin necesidad de hacer el coding. Finalmente seleccionamos como repositorio Collective Access, y esta pues esperamos, ¿verdad?, finalmente poder desarrollar ese código y hacerlo accesible. Y como trabajo interno, pues estamos utilizando las herramientas que nos brinda la misma agencia. En este caso, pues nosotros trabajamos con Outlook y con Microsoft 365, y pues utilizamos los servicios para crear formularios, para mantener las hojas de datos donde se describen las colecciones, y también para hacer entrega a los usuarios de los servicios de digitalización, pues utilizamos el OneDrive. En el caso de la organización y la nomenclatura, pues tratamos de adherirnos a las mejores prácticas, de las más importantes, ¿verdad? Pues tratamos de que no tengamos ningún tipo de espacio ni de caracteres especiales. Decidimos optar por un nombre descriptivo para la nomenclatura de las diferentes carpetas,
Y aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? Bien sencillo de más o menos cómo se ven esas carpetas. En el caso de cada proyecto o solicitud se le asigna un identificador único y esto pues nos va a permitir en un futuro poder recuperar la información y se repite, ¿verdad? La información en lo que es el master, el production y el acceso. Y aquí lo que se le hace es que se le añade una sigla para poder diferenciar qué contenido tienen esas carpetas. En la sección de master pueden ver que en la imagen de la izquierda tenemos una carpeta que se llama RAW. Esto sucede que en algunas de las exports que nosotros realizamos de los equipos vienen como carpetas en tipo zip y estas tienen que ser, tenemos que descomprimirlas y entonces creamos lo que sería la carpeta full. Y adicional a esto, en la carpeta de acceso, pues también tenemos varias carpetas donde tenemos las distintas versiones. Tenemos una versión de JPEG, tenemos la versión en PDF y en este caso pues los PDF son individual, ¿verdad? Cada página en PDF. Los documentos que se están colocando en la web, que se les tienen una marca de agua y finalmente pues tenemos un documento que está en la parte de afuera que es el que se sube a la web y es el que tiene, ¿verdad? Esa marca de agua, pero es el documento que está completo en caso de que necesitamos reemplazarlo. Los logros de esta primera fase, ¿verdad? Y como pueden ver fue bien cortitita, se digitalizaron alrededor de 39 inventarios para un total de 3.238 imágenes, 485 negativos del ICP, 10 películas de Telemundo, pero eso en total fueron 254 clips y se logró actualizar la página web del Archivo General. Si ustedes entran a este enlace, ahí ustedes van a poder ver cuáles son los recursos de búsqueda que están disponibles. Luego que retornamos del receso que tuvimos pues, en la pandemia, fue el 19 de julio y hasta el 30 de noviembre logramos mantener 2 de los técnicos de digitalización solamente, pero hemos logrado digitalizar sobre 100 recursos de búsqueda. Estos son los fondos y colecciones que ya están disponibles también dentro de la página web. Y adicional a esto, ¿verdad? Pues tuvimos que hacer un pequeño cambio dentro de nuestro plan de trabajo. Y movernos de escoger cuáles iban a ser las colecciones que se iban a digitalizar para proveer dentro de la página web acceso a movernos a servicios, ¿verdad? Porque pues la realidad es que no podíamos tener personas dentro del edificio y decidimos cambiar la estrategia y entonces enfocarnos en ofrecer servicios de digitalización para poder proveerle a los usuarios acceso pues, a las colecciones. Y de 19 de julio al 30 de noviembre pues se han atendido 113 peticiones y esto representa 2.300 imágenes. Estamos ahora en la evaluación porque obviamente como nosotros seguimos el estándar de calidad, todas las imágenes que están ahí se le va a hacer una evaluación para ver cuáles de estos recursos finalmente sí podrían ser parte dentro del repositorio. Otro de los esfuerzos que vamos a estar trabajando es que a mí me encantaría poder lograr esta consolidación de todos los esfuerzos de digitalización que se hicieron en el pasado y tenerlos en un solo lugar para que estén accesibles y continuar con los procesos de difusión a través de exhibiciones en línea de aquellos recursos que se vayan digitalizando. Los próximos pasos, durante la pandemia tuvimos la oportunidad de ser invitados por la Mellon Foundation para presentarles una propuesta y esta propuesta fue aprobada, así que de aquí al 2023 esperamos tener disponible lo que será la colección digital del Archivo General de Puerto Rico y esta tiene como meta lograr establecer la infraestructura física, tecnológica y de recursos humanos que necesitamos para desarrollar esta colección cumpliendo con las guías federales en contracontrol de calidad. Aspiramos a proveer acceso de forma gratuita sobre 500.000 imágenes a través de este repositorio en línea con motivo, ¿verdad?, de estudio y de investigación y finalmente asegurar la preservación a largo plazo de las colecciones tanto físicas como en formato digital. Eso sería mi intervención y también estoy lista, Belén, para atender sus preguntas. Muchísimas gracias a la profesora Hilda Teresa Ayala. Tenemos varias preguntas que al final se van a discutir. Y es importante para nosotros como bibliotecarios y archivistas conocer estas iniciativas para
entonces dirigir a nuestros usuarios, sobre todo en los servicios de referencia virtual en los que estamos participando actualmente, pues dirigir a los usuarios a estas colecciones. Así que vamos a continuar con la tercera conferencia. La tercera conferencia se titula El valor de los datos hoy y en el futuro, preservar y proteger nuestro patrimonio cultural, por el bibliotecario Michelangelo Viana. Michelangelo Viana es bibliotecario y analista de sistemas. Se unió a EBSCO en junio de 2018 como gerente de capacitación para el territorio brasileño y ahora es gerente de innovación de software como servicio para América Latina y el Caribe. Antes de unirse a EBSCO, Michelangelo trabajó como bibliotecario de sistemas a cargo de toda la tecnología para bibliotecas, diseño web, sistema de automatización, implementación de RDA, equipo RFID, descubridor, y fue coordinador de la red de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, Brasil. Durante este periodo también fue consultor de implementación del actual portal CAPES, el Consorcio Nacional de Suscripciones Electrónicas a Revistas, que atiende a más de 400 instituciones en todo el país. Michelangelo es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Río Grande do Sul, en Brasil, y también es licenciado en Administración de Empresas y Análisis de Sistemas de Información de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, en Brasil. Trabaja en Porto Alegre y habla 4 idiomas: portugués, italiano, español e inglés. Así que, Michelangelo, tienes la palabra. Buenos días a todos. Es un gran gusto estar aquí con ustedes y poder hablar de este tema que me encanta mucho también. Entonces, es una oportunidad muy buena también para estar un poco cercano de ustedes. Creo que la próxima vez puede estar en Puerto Rico con ustedes, tener el placer de conocerlos y también sus ciudades, porque yo mismo acá, yo conozco Uruguay, México, Colombia y Brasil. Entonces, de Latinoamérica es un gran gusto que yo pueda también estar, creo ya el próximo año ya también ahí haciendo viajes y estarmos juntos. Agradezco también por la invitación, Loida, que me ha contactado en nombre de ustedes, de la sociedad, para hacer esta presentación. Es un gran gusto también apoyarles en este momento para que hablemos de este tema. Yo voy ya acá a empezar a compartir mi pantalla y ya empezar nuestra presentación. Así que cuando estén ya pueden informarme. Sí, se ve la pantalla. Sí, muy bueno. Esta es la ciudad donde yo vivo, en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, es cerca de la frontera con el Uruguay, así que yo vivo más al sur de Brasil, pero es caliente acá, sepan de eso. Estamos ya cerca del buen verano acá con las playas y todo, además de este río bonito. Yo voy ahora sí, entonces, presentar. de Ida y también de Mila, porque es la propuesta de añadir a lo que se hace en la parte de hoy recolección o bien generación de documentos digitales, también trabajar con lo que se hace para la parte después de preservación de estos activos digitales. No importa de qué contenido se trate, sean textuales, imágenes, videos, sonidos, o sea, hoy día cada vez más estamos trabajando con una diversidad de contenidos. Entonces aquí, para que ustedes vean, esta es la parte de mi información. Yo soy ahora gerente de innovación de software como servicio en EBSCO para toda Latinoamérica. Y estoy, claro, aquí atendiendo a ustedes con las otras soluciones de descubridor, el folio para gestión de bibliotecas, además también de las informaciones respecto ahora al producto y la solución que tenemos EBSCO ahora también en promoción para justamente esta parte de información digital. Entonces, la propuesta es hablar un poquito respecto a lo que se tiene aquí, desde, por ejemplo, contenidos digitales y preguntarnos por qué preservar. Así también la parte de pensar respecto a salvaguardia,
además de la generación, también preservación y acceso, y las integraciones a los flujos que existen hoy. Entonces, además de digitalizar los contenidos, la pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿cómo asegurarnos también la preservación y el acceso a largo plazo a nuestro patrimonio cultural? Y es ahí entonces que tenemos ahora este tema, y para abordar esto y permitir a nuestros clientes que cumplan con los diferentes niveles de preservación digital, Ebisco se ha asociado con Archivum. Es una empresa del Reino Unido fundada por Matthew Ares, quien anteriormente fue líder del grupo de investigación del Centro de Innovación de TI de la Universidad de Southampton. En la actualidad, hoy, Archivum ofrece Perpetua, la solución es llamada Perpetua, como una solución de software como servicio para la gestión de los datos a largo plazo y la preservación digital de una amplia gama de tipos de contenido que se encuentran bajo la custodia de las bibliotecas, lo que garantiza que el contenido digital sea seguro, accesible a largo plazo. Entonces aquí vemos esta pregunta, volviendo a esta pregunta en torno de nuestro patrimonio cultural, ¿por qué debemos preservarlo? Creo que es una buena cita acá que vemos de Richard Avedon, que es bibliotecario de la Bodleian en Oxford, y señala que el conocimiento se ve diferente hoy que varios milenios. Y una sociedad abierta necesita acceder a su almacén de registros. El crecimiento de estos registros digitales ha hecho que la preservación sea cada vez más importante. Este es el crecimiento de los registros, la cantidad de datos que representa nuestra herencia cultural y, sin lugar a dudas, es lo que impulsiona la necesidad de tenermos una estrategia de preservación a largo plazo de estos contenidos. Ahora, del mismo modo, la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones, la IFLA, de bibliotecarios, también enfatiza este punto, porque señalando que grandes cantidades del patrimonio cultural mundial recién creado solo están disponibles en formato digital y nunca ahora más fijas en el formato físico. Entonces el desafío, de hecho, consiste en garantizar que nuestra memoria digital, nuestro patrimonio, por supuesto, estamos hablando de muchos tipos diferentes de materiales, como he mencionado. Documentos, objetos de museo, rolos de película, pueden ser fotografías, videos, archivos de audio. Entonces, acá se ve en la diapositiva, hay muchos tipos diferentes. En muchos casos, los materiales pueden haberse digitalizado. En otros ya nacen digitales. De cualquier manera, debemos asegurarnos de preservar estos materiales. Y cuando pensamos justamente en la preservación, pensamos en lo que implica y por qué es importante. Debemos empezar por considerar los desafíos a lo que nos enfrentamos si no preservamos adecuadamente estos materiales. Así que piense que este es siempre un buen lugar para iniciar una conversación sobre los desafíos, porque vemos esto con bastante frecuencia, la idea de que preservamos los materiales simplemente generándolos y después almacenándolos en un disco o en un servidor. Y veremos que esto no es un archivo o una conservación adecuada. Eso se debe a que el simple hecho de almacenar o guardar estos materiales, incluso en varias copias, no resuelve problemas potenciales relacionados con la calidad a largo plazo del contenido y la capacidad también de leerlos y acceder a ellos de una manera garantizada, porque es un disco, puede ser un archivo digital ahí en la nube, pero de la misma manera generar diferentes copias o mismo sabemos de los padrones, como ha mencionado también ustedes, que se tiene que generar de acuerdo a clases y todo, pero esto es técnico, esto es generar un archivo digital, pero ¿cómo se preserva este archivo, independiente del formato? Tomemos nosotros el video, por ejemplo, un caso de uso simple en el cual archivamos nuestras casetas VHS, por ejemplo. Por supuesto, sin el equipo adecuado, es en un caso de que necesitamos hoy poner el reproductor de VHS. Estos materiales de verdad son digitales, porque no es analógico, pero es un archivo ya con un formato de video, pero son inútiles. Entonces, lo primero que debemos considerar es que el hardware que tenemos
que nos permita leer estos materiales, puede quedarse desactualizado, por ejemplo. Pero más allá de eso, ¿qué sucede una vez que hemos digitalizado nuestros materiales, por ejemplo, con estos materiales a lo largo del tiempo? Entonces, ¿qué pasa si no preservas y proteges? Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de estos problemas. Aquí hablamos de problemas de acceso, de usabilidad. Los archivos pueden corromperse con el tiempo, los formatos cambian, lo que significa que es posible que los usuarios no puedan más leer estos contenidos. En resumen, es posible que ya no se pueda acceder a estos archivos. Ellos están allá, están dentro de un servidor, pero nadie puede ya más acceder a ellos. Y estas son grandes preocupaciones que justamente que se encuentran en el centro de garantizar la adecuada conservación, preservación de nuestro patrimonio cultural. Esto nos lleva justamente a Perpetua, que es la solución de software como servicio del socio de EBSCO, que es la compañía Archive. Los elementos clave de Perpetua incluyen la capacidad de recorrer, salvaguardar, preservar y también garantizar la usabilidad de estas colecciones de una manera adecuada. El sistema es compatible con el modelo AIS, que permite una variedad de actividades de preservación digital, incluida ahí la ingesta de contenidos, su almacenamiento, gestión adecuada y la garantía del acceso en la punta. Entonces, yo voy a presentar los puntos en separado. Empezando por la parte de recolección o ingesta de los archivos. Por supuesto, los archivos pueden nacer digitales. Hay casos ya, muchos de estos ya. Así de la misma manera los que estamos digitalizando. Entonces, pueden venir de diferentes formatos, de diferentes fuentes. Y pueden provenir de diferentes, como digo acá, orígenes, como, por ejemplo, en la oficina de un investigador, pueden venir de un equipo de bibliotecas que ha hecho la digitalización, puede ser el departamento de TI, que tiene los archivos de correo, archivos de materiales académicos o de investigación, o ya imágenes, sonidos, videos, a clases virtuales. ¿Por qué no preservar este material? Se pierde muchas veces. Entonces, la idea con Perpetua es que podemos tomar estos archivos en casi cualquier formato, de casi cualquier fuente, y podemos ya hacer la ingestión dentro de Perpetua. Se puede hacerlo de una manera por automático, por ejemplo, por SFTP, por Application Program Interfaces, o Secure FTP, File Transfer Protocol, o bien de manera manual con un arrastrar y soltar. También se puede hacerlo. A continuación, debemos proteger o salvaguardar adecuadamente nuestras colecciones. Aquí almacenamos múltiples copias de nuestros archivos en diferentes ubicaciones geográficamente. También vamos más allá. Nos aseguramos, por supuesto, que el contenido que se ha depositado ya no se pueda cambiar, esté bien seguro. Entonces, aplicamos elementos como control de virus, control de permisos, control de cambios. El otro punto clave aquí también son los controles de fijación, que es el proceso que verifica que un objeto digital, por ejemplo, no ha sido que como se indica aquí, contenido AIP, que se almacena a largo plazo. Se puede tener acceso a este paquete en cualquier lugar y desde cualquier momento, y los archivos y datos contenidos en él también pueden compartir de manera segura con otras personas si se quiere. Parte de salvaguardia de perpetuo, entonces, como mencionado, cumple la función de almacenamiento del archivo justo con el modelo OAIS, que es el modelo que se usa hoy como un modelo por defecto para la parte de preservación garantizada. Esto es de acuerdo a una normativa de ISO. Entonces, no es algo que
EBSCO iba a crear desde cero, acá también, pero utilizamos la misma propuesta del modelo y lo aplicamos en toda la solución de perpetua. Por lo tanto, el sistema es completamente modular, puede tener solo los flujos de trabajo de protección, lo que significa que mantenemos múltiples copias, por ejemplo, en diferentes ubicaciones, y protegemos el contenido que hemos ingerido. Entonces, puede tener flujos de trabajo de protección y preservación en los que convertimos archivos o normalizamos archivos y protegemos contra la obsolescencia del formato, por ejemplo. Y luego puede tener flujos de trabajo de protección, preservación y acceso, donde estamos generando esas copias de acceso y también integrándonos con un entorno de descubrimiento, si se quiera también. Aqui vemos de uma maneira diferente, mais visual, como funcionam os módulos de Perpétua. A menudo, quando temos um repositório ou um arquivo de documentos, já pensamos que os arquivos aí já estão preservados. Pero aqui se pode ver que a preservação e todas as demais operações são parte de um conjunto que, desta forma, garantizam uma verdadeira preservação. Hay la parte de cosecha, o sea, la gestión que puede ser automatizada o manual, la preservación que convierte los archivos a los formatos más recientes, voy a tratar de eso luego ya, así como también almacenar copias en múltiples ubicaciones para garantizar una posible pérdida, así como el acceso, se crea una capa de consulta, o bien se puede agregar los metadatos en un descubridor, como el EDS, por ejemplo, el descubridor de EBSCO, para que uno pueda tener diferentes puntos de acceso. Pero no es decir, claro, que él pueda tener acceso a todo. También se aplican también los niveles de permisos de acceso de acuerdo a lo que se necesita. Entonces, mismo un material como Mila ha mencionado, que tiene derechos autorales, por ejemplo, que uno no pueda o no tenga el derecho de tornar público, se puede protegerlo, sí. De verdad, solo la gente que ha hecho la producción digital tiene el derecho, de verdad, para acceder, va a acceder a él. Entonces se crean también niveles de permiso, pero garantiza que mismo que un material no se pueda tornarlo público, no es decir que no tenga que ser preservado. Por lo contrario, justamente eso es más, porque después nadie lo hace. La preservación digital, entonces, se trata de comunicarse con el futuro. Aquí vemos cómo es necesario gestionar la información para garantizar que hoy, en el futuro, será preservada y accesible por toda la gente. Entonces, son diferentes etapas. Aquí ustedes están viendo la parte de envío, validación, preservación y salvaguardia, así como después, al final, para que el consumidor pueda utilizar este contenido con los niveles de permiso, claro, que él pueda tener. Y hay diferentes niveles y todo se trata de garantizar que estos contenidos que se digitalicen, la propuesta es garantizar que alguien los use en el futuro, se pueda hacerlo siempre de la mejor manera. También es importante considerar el almacenamiento de datos de investigación a largo plazo como solo una parte de la gestión de riesgos. Hay muchas cosas malas que pueden suceder con los datos que impiden que se pueda acceder a ellos, usarlos y también confiar en ellos en el futuro. Muchos de ellos envuelven el almacenamiento, pero no todos. Por lo tanto, una buena manera de preservarlo y almacenarlo garantizará que se disminuyen los riesgos y se debe realizarse con una estrategia. Se debe crear una estrategia para eso, para que la organización tenga esta gobernanza de la mejor manera posible. Acá la parte de los formatos, este gráfico acá, por ejemplo, que es de la British Library, por ejemplo, menciona los diferentes formatos de archivos que se han generado y que se han utilizado a lo largo del tiempo. Se pueden ser archivos más conocidos como HTML, archivos de imágenes, video, pero hay muchos más. Entonces aquí se ve también a la derecha este gráfico circular que es de la Biblioteca Nacional de Holanda, por ejemplo, que menciona los formatos más comunes. Pero aquí se ve que hay más de 1000 formatos a lo largo de la historia. Entonces, lo que pasa si un formato cambia, si uno necesita acceder a ellos después. Entonces, aquí mismo se ha generado dentro de nuestra filosofía
la propuesta de una preservación mínima viable, que cubra los pasos mínimos necesarios y con los archivos más utilizados dentro de los formatos de acceso. Entonces, acá se ve que nosotros tenemos formatos originales. De acuerdo al trabajo que va a ser aplicado, se generan dos versiones por defecto. Una que va a ser la preservación para salvaguardia, o sea, mantener toda la calidad que se tiene sin compresión para los archivos. De otra parte, la versión para acceso, que pueden tener diferencias, como ustedes van a ver, que es justamente la versión que la gente tiene capacidad de acceder de una manera confiable, rápida, sin necesidad de instalar software, por ejemplo. Para que ustedes entiendan, lo que se hace es esto, la parte de normalización es generar dos copias, una que es la copia con el formato de preservación y el otro para acceso. Por ejemplo, una imagen que se ha digitalizado, se genera un archivo TIFF, que es lo que hoy por defecto mantiene toda la calidad original. Y después, para la parte del acceso, se va a generar una otra versión que es solo para el acceso, justamente en un formato que la gente puede acceder, como el caso de JPEG hoy. Entonces, ¿y qué pasa que si en estos formatos cambian a lo largo del tiempo? La herramienta también va a garantizar que, vamos a decir que no sea más JPEG, que sea PNG, el formato más utilizado, se va a cambiar dentro de la customización de la herramienta que se genere para visualización el archivo PNG en lugar de JPG. Entonces, esta es una posibilidad ya nativa de la herramienta para que se mantenga siempre el formato más usual, accesible para todos. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué aspecto tiene esta normalización? Acá se ve, por ejemplo, un escaneo de una imagen que se ha hecho en Westminster, por ejemplo, que utiliza esta herramienta. Se mantiene el escaneo original con el formato TIFF para preservación, salvaguardia. Al mismo tiempo, para uso después, como en la parte de descubrimiento o el acceso, las diferentes versiones pueden tener la miniatura, la vista previa, un archivo más largo con la visualización completa. Entonces, este es el trabajo también por detrás de preservación, como decía. No solamente el escaneo del original, pero después también el acceso. Flujos de trabajo integrados y automatizados que garantizan a través de estas integraciones con los diferentes sistemas externos que se haga que el contenido sea visible y preservable para una gama de audiencias, por ejemplo, a través de nuestra asociación con EBSCO mismo, Archive en EBSCO, el contenido se puede ya, a través del servicio de descubrimiento, estar disponible, así como también por Access to Memory, que es la capa que viene por defecto para el Perpetua, por ejemplo. Son diferentes integraciones ya listas que se puede hacer, entonces podemos hablar de estas integraciones brevemente. Entonces, se trabajará, por ejemplo, con Archive Space para catalogar las colecciones, y luego ya se puede utilizar también DSpace para depositar los trabajos y descubrirlos. Y una vez que estos trabajos estén ahí, agregar a Perpetua para hacer los trabajos de gestión digital con todos los diferentes módulos o partes, como decía, salvaguardia, preservación, que se ve aquí. Entonces, se produce un trabajo, o sea, por ejemplo, una persona que hace la digitalización de este trabajo, él puede utilizar esto desde un almacén de datos local y el navegador para, por ejemplo, hacer la ingesta manual, o entonces acá también adquirirlos por automático con las APIs o entonces por el SFTP. Después, Perpetua va a tener también a alguien, el archivista o el rol de archivista, que va a hacer la parte de aprobación, generación de política de preservación de datos. Por ejemplo, si un archivo se debe mantener por 5 años o por 1 año o perpetuamente, por ejemplo, se agrega la parte de la tabla de temporalidad. Se hace por perpetua, entonces, con el uso de Archivematic, acá la parte de generación de las copias y normalización de los archivos y la salvaguardia con las diferentes ubicaciones.
Y al final, cuando uno ingresa después en la capa de usabilidad, puede ya ver los archivos en Access to Memory para acceder a ellos. Entonces, él agrega diferentes funciones y garantiza así, de la mejor manera, la utilización. Acá, para que ustedes vean, es justamente la propuesta que ela hizo a University of Westminster. Ellos hicieron un trabajo de preservación de documentos de su memoria cultural. Ellos tenían diferentes imágenes de colecciones visuales. Entonces acá se ve, por ejemplo, como imágenes, pero de la misma manera se puede generar esta visualización para archivos textuales. Entonces, este es el tipo después de uso, visualización que la gente puede tener. Entonces acá se ve también que hay diferentes facetas en la parte de la izquierda para garantizar, por ejemplo, que uno haga un filtro y tenga a la mano los archivos que necesita de acuerdo a estos filtros. Este, por ejemplo, acá es un archivo de Westminster, ustedes pueden accederlo, es público. Y de la misma manera, si uno quiera también, esto se puede generar como una visualización que después se quede privada, por ejemplo. No quiere decir que uno tenga que dejar la accesibilidad a toda la gente. Entonces, esto es decir que una vez que se agregue los archivos, después también el acceso se define de la manera que va a ser utilizado. Entonces, acá se ve, por ejemplo, para textos, lo que pasa es que de la misma manera se garantiza que haga la información de descripción y después el archivo digital ya a la mano para que uno pueda acceder. Acá, por ejemplo, la parte que se ve este carrusel acá, cada paquete que esté acá como parte de una carpeta, por ejemplo, un conjunto de archivos, se mantiene. Entonces, estos son los paquetes, como mencionaba antes, del OIS, que es la propuesta de un paquete, y los diferentes contenidos dentro de él. Pueden ser diferentes archivos, incluso un video, una imagen y un sonido. Y esto después se ve así, accesible en la capa de uso con los datos descriptivos. Incluso los textos que estén dentro del archivo, el texto integral, se pueden utilizar para la búsqueda. Entonces es muy bueno porque después si uno recuerda que hay un documento que contiene una frase, una expresión, una palabra, puede hacer la búsqueda y llegar al documento, mismo que esté dentro de un paquete con otros diferentes más. Correo electrónico, miren la capacidad que se tiene. Uno puede tener diferentes archivos, incluso, por ejemplo, archivos de correo electrónico que tienen el formato PST, y desde ahí archivos para preservación y visualización después. Entonces, incluso dentro de una organización administrativa, como el archivo administrativo, también Perpetua puede garantizar este acceso después. Entonces, acá vemos algunos de los posibles beneficios que esta automatización dentro de preservación digital tiene. Muchas de las actividades de preservación digital requieren mucha mano de obra. Dentro de muchas organizaciones se espera que un pequeño número de personas haga todas estas cosas. Por lo tanto, cuando se automatiza, puede ayudar a reducir diferentes trabajos o la carga de trabajo. Puede ayudar también a concentrarse en actividades de desarrollo y investigación, así como también cómo después yo puedo promover este acceso, reducción de costos, especialmente asociados al personal, por ejemplo, generación de software y licencias, así que no significa que el personal sea superfluo, por lo contrario, significa hacer más con el mismo personal y con el mismo presupuesto. Entonces, hacer más es importante porque muchas organizaciones luchan por mantenerse al día con la cantidad y la complejidad del contenido digital que necesitan mantener y al que proporcionan acceso. Entonces, la automatización también permite que este personal ahora se concentre en áreas más importantes y desafiantes a la preservación, como por ejemplo selección, evaluación, curación, divulgación, en lugar de tener que hacer las cosas más manuales, como verificar la fijeza, verificar si las copias se mantienen accesibles, los formatos accesibles. Y por último, claro que la automatización tiene el potencial de reducción de errores. Las personas cometen errores.
Así que la automatización de tareas también puede ayudar a reducir esta cantidad de errores y en el mundo de preservación digital esto puede significar menores riesgos a largo plazo de que el contenido se pierda o no sea accesible. Entonces, Perpetua se ofrece como un servicio totalmente gestionado con un Service Level Agreement de misión crítica garantizado, o sea, es siempre como un servicio 24/7 con ninguna pérdida de información. Entonces, él va a garantizar la preservación digital como servicio, un apoyo de los equipos de Archive que tienen hoy experiencia total en el tema y al final reducción de gastos generales con esta gestión de los datos. O sea, no es decir solamente, como mencionaba antes, tener el archivo, pero garantizar preservación y el acceso a la gente en el futuro. Así que muchas gracias. Esta fue mi presentación. Espero que estén bien informados ahora de la propuesta y también que tengan aprovechado bien esta presentación. Muchas gracias. No, muchas gracias al profesor Michael Angelo Viana. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Tenemos aquí preguntas para cada ponente en particular. Comenzamos con las preguntas para la profesora Mila Ponte. Y la primera pregunta es de Yanira del Toro y dice: saludos profesora, espero se encuentre bien. Uno de los retos que tenemos es hacer consciente a la administración la importancia de estos procesos. ¿Cómo podemos hacer que ellos reconozcan la importancia de esto para lograr hacer nuestro trabajo de la manera más responsable y adecuada posible? Bueno, pues primero quiero saludar a Yanira, que es rico que nos encontremos, aunque sea virtualmente. Uno de los ejemplos de colegas y ex estudiantes y ex compañeras de clase. Así que es muy bonito podernos encontrar, aunque sea digitalmente. Pues mira, Yanira, la realidad es que ahí la parte de planificación es lo que te va a hacer la mayor diferencia. En la medida en que tú puedas establecer de manera bien clara y puntual cuáles son los objetivos del proyecto, cuál es el alcance y el contenido, qué estrategias identificas que son reales a nivel de recursos humanos, a nivel técnico, si se puede hacer interno, si es más viable hacer esa contratación, si se pueden hacer alianzas estratégicas. Y entonces presentarlo además como algo que reduce costos o que el costo-beneficio va alineado a la misión del proyecto y siempre enfocado en esos dos aspectos de preservación y acceso. En la medida en que uno demuestra que se están atendiendo ambas cosas y cuál es el valor añadido al digitalizar, y se puede demostrar de maneras bien concretas, como haciendo estudios de usuarios, demostrando solicitudes de digitalización, cambios en, como pasa ahora con la pandemia, ¿no? En el consumo o en el acceso a la información, el poder demostrar que hay ciertos documentos que se piden mucho y no se puede dar el mismo acceso porque es análogo versus hacerlo digital, el explicar la vulnerabilidad de esos materiales y por qué la digitalización va a permitir protegerlos. Hacer hincapié en esas cosas que estaban en la sección de planificación ayuda muchísimo. Y lo otro es la parte de estandarización, en la medida en que uno pueda demostrar que uno está siguiendo las mejores prácticas, que uno ha hecho, ¿verdad?, su repaso de literatura, que uno busca esos lineamientos nacionales o internacionales que apoyan las decisiones y que se puede demostrar que se están atendiendo todos estos elementos cruciales para que el proyecto no se caiga y se haga responsablemente. Usualmente los administradores tienen muy buena recepción a este tipo de proyectos. Y obviamente, pues, la parte de demostrar cuánto va a costar y cuánto tiempo va a tomar y permitir flexibilizaciones, plan B, cuando cambien las cosas. Piensen en el caso de nuestra compañera Hilda Teresa, que tenían un timeline, llega la pandemia y ellos han ajustado las tareas, no han parado de hacer su trabajo. Un trabajo precioso que yo agradezco muchísimo a nombre de los puertorriqueños y puertorriqueñas que nos beneficiamos de la gestión del Archivo General. Así que en la medida en que tú puedas demostrar esa planificación que está pensada, que está bien documentada, ya la parte de la ejecución es más sencilla porque tienes ese apoyo institucional. No sé si te aclara la pregunta. Chévere. Y entonces la próxima pregunta que tenemos para Mila es de Yaritza Licea
Y ella pregunta por la aplicación de código abierto, ¿cómo se llama esa herramienta que habías mencionado? La que mencioné es Droid, D-R-O-I-D. Es una plataforma, como comentaba Michelangelo, para analizar fijeza. Lo que te permite hacer es analizar cuánto tienes, cómo se llama el file, en qué formato exacto está. Eso está conectado a una base de datos que analiza formatos y versiones, te dice el tamaño, te dice la fecha de creación y te dice lo que comentaba Michelangelo, que es el checksum, que es como esa huella digital. Es una huella digital, digital, literalmente, ¿no? Es una manera de demostrar como el ADN de ese documento para asegurarse que no ha habido modificaciones o corrupción. Y entonces es una herramienta desarrollada por el Archivo Nacional de Gran Bretaña. El enlace está en la presentación mía, esos enlaces están vivos, así que cuando tengan acceso al PDF, que lo publiquen en la página de la asociación, van a poder tener acceso también al manual completo actualizado de este año. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Mila Ponte. Tenemos ahora unas preguntas para Hilda Teresa de Juan, que dice cómo presentar o conseguir tal guía para dirigirse a categorizar los documentos o material para digitalizar, y creo que se refiere a la guía federal que estabas comentando. ¿Cómo conseguir la guía? Pues yo la guía con mucho gusto se la puedo compartir por correo por aquí. Le puedo poner el enlace. Es un documento que está accesible para cualquier persona. Lo voy a buscar ahora mismo. FAGIC Guidelines. Lamentablemente, pues están todos en inglés. Sería maravilloso si nosotros lográramos traducir este documento porque es un documento fenomenal. Tiene mucha información. No tan solo de digitalización per se, pero también habla de la planificación, te trae información de los metadatos, te informa de cómo tú establecer tu flujo de trabajo. Así que el documento es muy bueno. Voy a buscarlo por aquí, se lo voy a compartir entonces a través del chat para que todo el mundo entonces pues, lo pueda ver. Perfecto, gracias. Y entonces las otras preguntas de Yanira del Toro y de Marta es si en el archivo contemplan utilizar, ¿verdad?, voluntarios, aceptar personas para trabajo voluntario en ese proyecto. Pues fíjate, sí, estamos todavía trabajando unas pequeñas guías relacionadas a cómo vamos a trabajar la segunda fase, porque como vamos a entrar también ya a trabajar el proyecto de Melon, pero si no me equivoco, vamos a tener 2 oportunidades para voluntariado o internados enfocados en los proyectos de digitalización y vamos a tratar también de trabajar uno enfocado en preservación, de preparación de documentos pre-digitalización. Así que yo les digo que estén pendientes a la página del archivo. Nosotros tratamos de compartir la información a través del Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueño, pero también les compartí mi correo electrónico a través de aquí del chat y me pueden escribir y me pueden dejar saber cuál es su interés, cuáles son las áreas que les gustaría explorar o qué áreas quisieran aprender y yo con mucho gusto identifico, ¿verdad?, qué tareas tenemos que llevar a cabo aquí y cómo integramos a los voluntarios y a los internados. Bueno, muchísimas gracias. Las próximas preguntas son para Michelangelo. La primera es más bien un comentario de Marta que dice que ella cree que los países deben tener su propia nube donde se suban todos los proyectos de digitalización que se generan en el país. Sí, Michelangelo, ¿puedes comentar al respecto? Sí, por supuesto. La idea incluso acá que se tiene la opción con Perpetua que sea el servicio, que la parte de gestión, o sea, los softwares que se van a utilizar estén en la nube, pero que la parte de hosting o bien almacenamiento de los datos pueda ser de 3 maneras. Y ya puede ser local, puede ser en la nube o en las dos. Puede ser híbrida. Entonces, de acuerdo a las legislaciones, cuestiones de GDPR, privacidad o legislación mismo ya por los países, tenemos ya esto en cuenta. Entonces, se puede elegir, si se quiera, por ejemplo, mantenerlo solo en la nube del país o solo en un servidor local o de la institución, o bien aquí preservarlos en diferentes ubicaciones regionales, geográficamente distintas, dentro de la institución, por ejemplo.
así como en la nube. Entonces, es bien flexible que se pueda garantizar y cumplir con eso. Entonces, tenemos otra pregunta para Michael Angelo. Esta pregunta es de Juan y creo que no entendí muy bien la pregunta. Dice, ¿se sabe qué documento o libro se deba decidir para digitalizar o presentar como documento de uso a estudiantes o colegas maestros? Juan, si en el chat puedes aclarar un poquito a qué te refieres, te lo agradeceremos. Eh, no sé si te refieres a la selección de documentos ¿verdad? Para digitalizar a las Yo le colecciones. pregunté, yo le pregunté porque yo creía que la pregunta era para mí, así que voy a aportar. Sí, él lo que quiere saber es eso, es cómo seleccionar los recursos que se van a digitalizar. Sí, de verdad puedo decirles que de nuestra parte, una vez que se tenga la política definida, como ya había mencionado y también Mila, porque esto es necesario, definir antes lo que se va a hacer desde la generación de documentos analógicos a digitales, o bien los que ya han nacido digitales, como lo que se va a preservar y por cuánto tiempo. Esto es parte del planeamiento. Ustedes como los expertos de cada institución, de acuerdo a las leyes, van a definir esto, o sea, decidir mismo que sea un libro o bien un documento legal, por ejemplo, la normativa de la institución. Por ejemplo, yo estoy en Brasil. Brasil, por ejemplo, tiene la parte de educación hoy con la garantía de que se pueda digitalizar archivos de los estudiantes a largo plazo desde que tenga la asignatura electrónica. Entonces, de la misma manera, documentos contables se pueden tenerlos por 5 años. Por legal se define que sea por 5 años. O sea, o bien la ley va a definir el tiempo y qué documentos hacer esto, o si es un bien cultural, es parte de la propuesta de trabajo de los bibliotecarios, archivistas, hacer esta definición junto con la institución para que se lleve a cabo la preservación después, tanto la digitalización cuanto la preservación. Entonces es un trabajo, yo creo, de planeación antes, bien hecho, va a garantizar después el desarrollo del trabajo de una manera más simple, do que estar, por ejemplo, a cada vez que va a hacer la digitalización, definir lo que se hace o no. Es mi punto. Y tenemos otra pregunta de Juan para usted. Si el uso de un portaarchivo no es eficiente. Juan, en el chat, si leí bien tu pregunta, preguntas por la eficiencia del uso de un portaarchivo. Si puedes añadir un poco más aquí en el chat. Y mientras Juan nos aclara su pregunta, voy a pasar a otra pregunta que es de Yanira del Toro y es para cualquiera de los ponentes. Y dice, ¿saben qué pasará con los proyectos de humanidades digitales que se han hecho en Flash, ya que ahora en diciembre Flash dejará de funcionar? Les pregunto específicamente si saben sobre qué pasará con el proyecto del Quijote Interactivo de la Biblioteca Nacional de España. La realidad es que el proyecto del Quijote Interactivo, al cual yo estoy también teniendo un momento de luto unas semanitas antes, ¿verdad? Cuando Adobe descontinúe Flash oficialmente el 31 de diciembre de este año, el proyecto del Quijote Interactivo ya tiene 10 años, que en cuanto a proyectos de humanidades digitales es enorme. O sea, es un proyecto bien viejito, ¿no? En cuanto a las interacciones que permite. Ahora mismo se están evaluando, no necesariamente con el Quijote, pero en general, unas alternativas para hacer esa transformación de interacciones. HTML5 está permitiendo hacer cosas similares, pero la Biblioteca Nacional de España no ha dicho públicamente nada de qué piensan hacer con él. En el interim, el archivo de Internet o Internet Archive está generando unos proyectos de preservación y de recopilado de materiales digitales hechos en Flash. Están haciéndolo también con juegos de vídeo y cosas por el estilo. Así que mi impresión es que va a haber una captura en el Internet Archive de ese proyecto, pero no poder emularlo. Pero la realidad es que estas interacciones no son para toda la vida. Ahora habrá que ver
que otras alternativas. Hay un proyecto similar desarrollado por el Museo Reina Sofía para el cuadro de Guernica, que también se hizo de manera bien interactiva, pero ellos utilizaron Joomla, que es una plataforma de código abierto. Así que no sé si vayan a utilizar ese modelo de código abierto para transferir al Quijote. No sé si alguno de los otros ponentes tiene comentarios al respecto. Y bueno, Juan nos aclara que sí, él está preguntando sobre si el uso del portaarchivo es eficiente, a Michelangelo. Me gustaría aclarar la concepción de porta archivo en este sentido. ¿Ustedes tienen un ejemplo? Y Ustedes, esperemos por que ejemplo, es un archivo digital como una pen o entonces solamente preservación en un drive o ya como una, por ejemplo, solución como DSpace. No, Juan está haciendo acá la mención justamente a pendrive. Yo creo que cuando nosotros estamos con una pendrive o mismo ya con un, por ejemplo, disco duro, ahora ya con otras tecnologías que se llaman SSD, que es Solid State Drive, que es como un microchip que tiene la capacidad de preservar archivos digitales. Esto no garantiza de verdad que un archivo pueda preservarse. Entonces, de la misma manera, yo siempre pienso así, tenemos el DSpace, Archive Space, otras soluciones donde nosotros ponemos nuestros archivos, de verdad él hace lo mismo que una pendrive, solo que se cuesta más y tiene mayor capacidad, quizás de 2 teras, 10 teras, pero, de nuevo, no hay garantía ya, está un archivo que se ha generado. Mesmo que seja um formato atual, PDF-A, já com a capacidade de cumprir com a normativa de ISO. Mesmo assim, pode corrompir-se, pode perder-se, não vai ter uma descrição, depois nadie, por exemplo, lo encontra. Então, não é garantia poner os arquivos mesmo em um repositório digital hoje, porque quizás nadie pode aceder ou descobrir, acceder e abrirlo no futuro. Esto es lo que pasa con los archivos digitales. Sea una pen, como digo, sea un archivo en la nube, por ejemplo, pero sin la preservación. Todo lo que OAIS, que es el modelo presenta, no va a garantizar que todo el trabajo que uno hace, quizás ahí invierta mucha mano de obra, mucho software, mucho esfuerzo, equipo de digitalización, se pierda después. Es eso. muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Aquí en el chat están compartiendo enlaces a lectura, enlaces a proyectos, así que verifiquen los enlaces en el chat y si no tienen mayores preguntas o comentarios, pues entonces le doy la palabra a Milady para entonces continuar con las rifas que habíamos preparado para ustedes.